Doctorazo, ¿todo bien? Todo bien, Goño. ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted. Magnífico, ¿todo bien? ¿Qué problema hacer un diagnóstico de un enfermo que esconde las nanas, no? Sí, O que le asignan otras nanas. Yo creo que no es un problema. Yo creo que todo parte de reconocer lo que son cuestiones de Estado. O sea, el tema de la deuda pública en cualquiera de los niveles de la administración, sea nacional, provincial o municipal, es una cuestión de Estado. ¿Por qué es una cuestión de Estado? Porque hace al futuro de cada una de las provincias, hace a las condiciones de desarrollo, hace a la posibilidad de obras, en definitiva hace al crecimiento y el desarrollo, que es el único que garantiza bienestar genuino a la gente. Entonces venimos asistiendo desde la instauración democrática hasta ahora a escenas de pugilato alrededor de la cifra de la deuda. Cuando se es oficialismo hay que tratar de bajarla, cuando se es oposición tratemos de tener espectacularidad en las cifras. Pero no se discuten las cuestiones de fondo, y cuestiones de fondo que se han visto sensiblemente agravadas después de la crisis del 2001. Si usted me da un minuto, le redondeo el concepto. Sí, sí. La deuda, para terminar con la discusión, y sin temor a equivocarnos, al 31 de diciembre del 2005, la deuda de la provincia de Córdoba eran 7.297 millones de pesos, 7.300 millones. La deuda de la administración central, como se dijo recién, la deuda flotante, es decir, la deuda que se ha ordenado pagar, pero que todavía no se ha pagado a proveedores y contratistas, y las deudas derivadas de la Agencia Córdoba para Inversión y Financiamiento. Ese es el monto, no discutamos más el monto. Sí discutamos qué significa este monto y cuál es precisamente la política que debe seguirse adelante, tanto oficialismo como oposición con aspiraciones a ser gobierno, que va a tener que enfrentar esta realidad. Y no encontrarnos con la oposición el día de mañana, si es gobierno, diciendo que la culpa la tuvo el que estuvo antes, o que la deuda es menos al promediar la gestión de gobierno. Yo le hablo de una cuestión institucional que hace al federalismo. La deuda de las provincias tuvo un devenir creciente desde prácticamente el año 83 en adelante, pero producida la gran crisis, la deuda pega un salto espectacular en términos de pesos, derivado de la devaluación por un lado, y derivado de que encontramos un mecanismo de que como el presupuesto no daba para cancelarla, la refinanciaba la nación, pero lo que era dólares a 1,40 más ser. Entonces pusimos el taxímetro en marcha y la deuda empezó a crecer en forma geométrica. Y el principal acreedor de las provincias, que como bien dice el texto constitucional son preexistentes a la nación, el principal acreedor ha pasado a ser la nación. Prácticamente el 70% de la deuda, Córdoba se la debe al gobierno nacional directamente o al fondo fiduciario para inversiones de infraestructura o al fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Vaya federalismo el que le queda a las provincias en estas condiciones, en la cual el gobierno nacional de turno va a tener a merced al gobernador del color que sea para poder lograr que no entre en default y no pueda pagar su sueldo. Entonces eso ya entra a jugar el costado político de la cosa, ¿cierto? Es decir, yo tengo de rehenes a las provincias, ¿cierto? Es que es así, Goño. Lamentablemente, quizás a las provincias porque no han podido, o porque no han querido, o porque cada uno busca, sobre todo en los últimos tiempos, ponerse al abrigo de quien detenta el poder y quien maneja cifras tan cuantiosas como es la nación, las provincias, y cuando hablo de las provincias no hablo solo de los ejecutivos, esto es responsabilidad de los diputados nacionales por Córdoba, de los senadores por Córdoba, de plantear a la nación que debe instaurarse un régimen de coparticipación federal equitativo que no puede someterse a los estados provinciales a esta dependencia permanente y que debe haber una reforma tributaria. Yo con satisfacción he escuchado al gobernador de la provincia de Córdoba, luego de esto que no sabemos si es enfriamiento, no vamos a entrar a discutir cuestiones menores, pero sí ha planteado la necesidad de una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque por un lado la nación tiene asumida la potestad de ser el principal acreedor de la provincia,
pero por otro lado no le permite a las provincias generar los ingresos que la propia nación saca de ellas mismas, vía retenciones a las exportaciones, vía impuesto al cheque. Entonces, Argentina ha perdido el federalismo, Argentina está perdiendo la institución federal. Y ahí yo creo que ya no caben banderías políticas, no cabe a la oposición ver si le suma 2.000 o 3.000 millones a la deuda, no le cabe al oficialismo decir ahora que la deuda es menos. También este gobierno cuando asumió, recuerde el fallido auditoría del Banco Mundial, toda esa escena, le achacaba a la gestión del doctor Mestre que había dejado una deuda mayor a la que se expresaba. El primer secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, de la actual gestión, hablaba de 1.000 millones de deuda, cuando algunos dijimos siempre claramente la culpa que era... la tiene el otro. Entonces acá no es cuestión de culpas, acá es cuestión, porque es el futuro de las generaciones, los futuros de nuestros hijos, encontrar caminos de discusión coherente para establecer políticas de esto. Doctor Gabriel del Centro dice, ya que habla... No, el señor Fala dice, ¿qué pasa con el mamógrafo del hospital provincial que no funciona y por qué? El hospital San Roque también, claro, sí, ya... El tema salud, a mí me preocupa mucho la salud pública aquí en Córdoba, como me preocupa la seguridad. Lo mejor es una obsesión mía el tema seguridad, pero yo creo que es el bien principal de que debe gozar el ciudadano. Pero seguro, con la seguridad tiene todo lo demás. Seguro, ¿Ah? es que todo se deriva de lo mismo. Claro. Hugo de Malagueño, decirle a Falo que se acuerdan de los subsidios a la vejez, que con 150 pesos no pueden comprar ni los remedios. Sí, es cierto. Alicia de General Bustos, soy empleada pública, dice hace 14 años que cumplo cargo de jerarquía, pero nunca logré que me nombraran. Es contratada, dijo el señor Falo, que a los contratados los van a efectivizar. Lorena de Alta Córdoba dice, le invito a Falo a que venga un mes a vivir con mi sueldo y una hija que mantener. Le deja su teléfono y que si es valiente que le llame. Se lo vamos a dejar al teléfono al señor Falo, si le quiere llamar. Andrea de Alto Alberdi, ¿por qué hay un proyecto universitario que se va a pagar desde el gobierno y no se usa esa plata para pagar a los empleados públicos? María de Alta Córdoba, afiliada voluntaria del IPAM, pidió un turno para un endocrinólogo y se lo dieron recién para el año que viene. Sí, yo sigo insistiendo. A mí el gobierno me puede dar todas las explicaciones, pero yo sigo insistiendo que si yo convoco a la gente que tiene problemas con la salud que brinda el Estado, o que debiera brindar, que hagamos una asamblea, yo creo que el Chato Carrera va a ser chico. Pero son enfoques políticos, sobre todo, que se le hacen estas cuestiones. Estamos cerca de vivir una situación como la que le costó a Angelos irse antes del gobierno. Si seguimos destruyendo el federalismo, Córdoba puede tener serios problemas. Hoy usted le preguntaba a Marcelo Falo si es el 19% el aumento. ¿Y por qué usted le preguntaba si era el 19%? Porque el número que andaba dando vuelta. Y porque la nación le dio el 19% de sus empleados. Entonces es muy difícil cuando usted tiene sectores públicos de tareas similares y la nación sigue dando aumentos salariales sin buscar coordinar con las provincias y con los municipios. Es muy difícil negar esas cifras de aumento. Entonces, lo que hoy es un incipiente problema, porque Córdoba es cierto, Córdoba tiene superávit fiscal, Córdoba ha podido constituir un fondo anticíclico, pero que lo va a ir erosionando el aumento de la masa salarial en tanto y en cuanto esto se siga haciendo desde la nación hacia abajo sin poder poner en la mesa de discusiones cuáles son los recursos que van a solventar esos aumentos. No porque los empleados no merezcan ganar más, no porque no merezcan un mejor nivel salarial y mejor calidad de vida, sino porque si vamos a partir de lo que yo le decía recién, de que la carga del gasto alegremente la dejamos en manos de las provincias y los recursos los manejamos férreamente, fundamentalmente con objetivos políticos, es muy difícil encontrar el equilibrio. Doctor Rosa de San Ignacio dice, ¿cuánto nos sale colector a los cordobeses? Ese es un acuerdo que tiene para recaudación, ¿cierto? Junto con rentas, ¿no? Así es. Ricardo de San Vicente dice, la gran cantidad de desocupados que hay y la gran cantidad de empleados públicos es algo que se contrapone, tendría que ser más equitativo, ¿sí? Miriam de Ampliación San Pablo, el señor Falo dice que los sueldos de los empleados públicos son los más altos del país. Yo le digo que los impuestos también
son los más altos del país. ¿Tendrá que apelar el gobierno a levantar el descuento que dicen en los impuestos? No. Para poder recaudar, ¿no? No, ¿No va a ser necesario? Yo pienso, primero veamos una cuestión práctica. El gobierno del doctor de la Sota no va a aumentar los impuestos a poco de irse. O sea, eso es una realidad y que fue una medida auspiciosa. No nos olvidemos en qué marco se generó esto. Claro, por supuesto. O sea, yo creo que cuando el gobierno, allá por el año 99, propuso la rebaja impositiva, veía una Argentina en crecimiento, no una Argentina en default y en crisis terminal en el año 2001-2002. Lo cual significa que la solución no está en aumentar los impuestos. Está en cobrarlos. Está en cobrarlos. Está en mejorar la administración tributaria, en ir a los nichos de evasión, en tratar de establecer una secuencia de recaudación provincial que esté acorde con la capacidad contributiva, pero que sea capacidad contributiva de todos, no de algunos. Y por otro lado, la imprescindible reforma tributaria nacional que ponga fin a esta exacción que están sufriendo las provincias, fundamentalmente, como le decía, vía la retención a las exportaciones y vía el impuesto en sí. El último mensaje que vamos a leer, porque si no, Noemí de Altamira dice: el señor Falo dice, no dice la verdad. Puede exhibir los recibos y demostrar que no he recibido ningún aumento. Dice que puede venir con los recibos el viernes y mostrárselo. No creo que el señor Falo venga el viernes próximo. La última, doctor. ¿Salimos de esta? No en los diarios, salimos de la situación, digo. Yo creo que hace falta generar consensos muy importantes. Yo creo que hay que superar la discusión o el hecho de politizar las cuestiones de Estado. Si no entendemos desde el mundo de la política, desde el mundo de la dirigencia empresarial, desde el mundo de la dirigencia gremial, desde la propia Iglesia, que Argentina necesita para dejar definitivamente cerrado el capítulo de la crisis sistémica que estalló en el 2001, necesita de consensos, de definición de políticas de Estado y que éstas no se discutan en la trinchera política alegremente cada vez que hay una elección en puerta, y se va a hacer muy difícil. Lógicamente que uno nunca debe perder el optimismo de que países pujantes, provincias de la talla y la calidad de Córdoba tengan un futuro venturoso. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, Ha sido un gusto enorme, como siempre. Gracias.